¿Quiénes de nosotros no hemos escuchado o leído leyendas sobre esas criaturas que chupan sangre y miembros, que no soportan el ajo y para destruirlos necesitamos clavarles una estaca de madera en su corazón todo pachiche y horrible? Los vampiros son una de las criaturas más poderosas en los mitos y leyendas. Tienen super fuerza, super visión, super guapura, viven por siempre, tienen el poder de transformarse en murciélago y el primer gran representante de estos fue el tan conocido Nosferatu. Este pinche alopécico horrible. Las historias de estas criaturas datan de hace cientos de años, pero hasta hace algunas décadas comenzamos a verlos en las pantallas y en las películas de Crepúsculo que están bien culeras. Era solo cuestión de tiempo que viéramos vampiros dentro de nuestros videojuegos. No fue sino hasta 1979 que Adventure International publicó The Count o El Conde, un videojuego de aventura de texto para computadora, de esos donde nada más escribes y te aburres un chingo, en donde la misión principal era derrotar al vampiro mayor, el Conde Drácula. Si bien esta aventura no fue muy exitosa, dejó abiertas las puertas para que alguna empresa de videojuegos en un futuro usara esta fórmula y la mejorara. Es aquí donde entra Konami, que inspirados en todos esos cuentos de viejos que consumen porros y el hambre obviamente, se inspiraron a desarrollar y posteriormente a publicar el primer juego sobre vampiros de esta empresa, Castlevania, el cual fue lanzado para Famicom en Japón de 1986 y para la NES en 1987 en Occidente. Pinche juegazo todo chingón, donde como ya es normal manejamos a un vato todo guapo y mamado, en la época en la que por alguna razón todo estaba oscuro, lúgubre y que sin pedos ibas a la tienda y te saltaba algún hombre lobo o una mendiga gárgola, pero sin duda un juegazo épico. Y el éxito que esta primera entrega tuvo fue lo que hizo que con los años nos dieran más entregas de estos vampiros nalgones. Y no fue sino hasta 1997 que Konami nos entregó la que sería para la gran mayoría de jugadores la mejor entrega de toda la saga, Castlevania Symphony of the Night, la cual sin duda alguna revolucionó para siempre esta enorme saga. Aparte Alucard está bien papazote. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Así que enciendan su consola, es hora de tomar el control. Esto es Unión Joystick. ¡Comenzamos, perros! La historia nos trae al pasado al año 1792 para ser más exactos, en donde se nos muestra el castillo del mismísimo pinche Drácula, el cual se alza imponente ante la luz de la luna, y tenemos el control de Richter Belmont. Las mecánicas son bastante sencillas. Al ser un juego Metroidvania, podemos saltar, golpear y correr, usar algunas habilidades diferentes o magias, y morirme un chingo de veces por estar todo pendejo. Al romper algunas cosas en el mapa nos podrán dropear algunos objetos interesantes, como son corazones para recuperar los usos de la magia, muchos objetos con diferentes utilidades, tesoros, alguno que otro objeto que nos dará una habilidad especial o magia, y un chingo de cosas que nunca usé para nada. Avanzamos por este pasillo y encontraremos al mismísimo Conde Drácula, el cual debemos hacerlo pagar por todas las almas de pobres inocentes que se ha llevado. Así que comenzamos a darle unos latigazos al viejo perro. Deberemos de pegarle en la chompa para hacerle daño. Del lado derecho de la pantalla tenemos la vitalidad del boss y del lado izquierdo la de nosotros. La mecánica en este enfrentamiento contra el Rey de la Oscuridad es simple: partirle su madre y no dejar que nos mate. La verdad, las cosas como son. Debemos de esquivar estas 3 llamas que lanza de su capa solo brincando, y llegado a la mitad de la barra de vida, Drácula comienza a transformarse en lo que llamaríamos como su forma demoníaca vampírica parte madres, una criatura enorme y reptiliana semejante a un murciélago con anabólicos y un dragón de Komodo todo culero, y al mismo tiempo distorsiona el espacio-tiempo ya que de fondo vemos cómo se desgarra la realidad. Esta transformación lo vuelve más peligroso ya que lanza llamas desde su boca como cualquier Charmander promedio. También es sencillo derrotarlo ya que es enorme y su punto débil es más grande. Logramos derrotar al conde pinche lagartija gigante horrible y este comienza a destruirse. De esta forma Richter consiguió la victoria sobre el malo malote malísimo. Y la historia nos cuenta que 4 años después de la derrota de Drácula a manos de Richter Belmont, este mismo desapareció y su cuñada María Renard comienza a buscarlo. Pasado un año de búsqueda sin paradero alguno, de repente entre la oscuridad y la niebla, el castillo de Drácula se vuelve a levantar. Me lleva la chingada, este perro nomás no se rinde. Justo ante María, la misma que entra al castillo en búsqueda de Richter. Cabe recalcar que el castillo de Drácula únicamente se presenta cada 100 años, y esta vez no pasó más de una década. Ahora toca volver al presente donde se nos presenta el personaje principal de esta historia,
el cual es el mismísimo hijo de Drácula, guapísimo, pechudo y nalgón, Alucard. ¡Ay, qué rico! El cual despertó de un sueño profundo al sentir el enorme desequilibrio entre las fuerzas del bien y el mal, al haber desaparecido Richter Belmont. Hay un perrito, bichito, güey, ven para acá, lo voy a acariciar con mi espada. No mames, lo maté sin querer. Este juego contiene una mecánica similar a un RPG, ya que al derrotar enemigos nos darán experiencia con la cual subiremos de nivel y ganaremos algunas estadísticas por cada nivel conseguido. Así que es recomendable papearnos a cuanto cabrón nos topemos, para que nuestro crecimiento dentro del juego sea progresivo. Unos pasillos más adelante nos encontraremos con la mismísima muerte, la cual nos dice que no deberíamos estar aquí y Alucard en pocas palabras la manda a la chingada. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Así que la muerte se encabrona y nos roba todo lo que traemos y se va, pinche muerte ratera. Y ahora que nos robaron todo vamos a pegar puñetazos a la Mohamed Ali, perro. Algunos enemigos al derrotarlos también nos dropean objetos e incluso armas, y estas mismas podremos equipárnoslas para poder hacer más daño, porque eso de matar a enemigos a mamadas como que no está chido. En algunos cuartos nos encontraremos estas cosas raras las cuales son para salvar tu partida, con una de las mejores animaciones de guardado de todos los videojuegos. Avanzando un poco más llegaremos al laboratorio de alquimia, en el cual comenzaremos a encontrarnos con algunos rompecabezas, por así llamarlos, los cuales son sumamente sencillos. Si alguno se te complica, probablemente te caíste de chiquito. Unos cuartos más adelante nos toparemos con lo que será nuestro primer reto, el primer boss, o los primeros, ya que esta batalla es contra dos enemigos, una gárgola toda culera que al principio solo vuela y estorba, y un esqueleto de ave el cual cuenta con una lanza. La mecánica es simple, la gárgola tomará a su compañero por los aires y lo dejará caer, ahí es cuando nosotros deberemos de castigar. Derrotado el pájaro, la gárgola sufrirá una especie de cambio, esta se volverá más frenética y sus ataques nos quitarán más vida, pero simplemente con agacharnos, esquivar y brincar podremos seguir golpeando hasta haberlo derrotado. Al acabar con los jefes en este juego nos darán algunas mejoras. Me dieron el poder de aventarlos, chavos. Más adelante nos encontramos con la mismísima María Renard, ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! la cual solo nos pregunta nuestro nombre y nos dice que somos hombres de pocas palabras. Pues sí, no mames, de chiquito me dijeron que no hablara con extraños porque me podían secuestrar. Continuamos avanzando por este pasillote lleno de estatuas en cueros. Atravesamos una puerta y ahora nos encontramos en una de las torres. Continuando hacia arriba nos toparemos con el segundo boss, una especie de puertas con grabados las cuales comienzan a abrirse y de ahí sale una copia de nosotros mismos. Gracias Dios, ahora tenemos dos pinches nalgones de estos. ¡Ay, qué rico! El cual tiene mejores habilidades y una mejor arma, así que debemos de enfrentarlo con mucho cuidado. Tenemos más oportunidad de golpearlo cuando salta, o cuando está agachado lanzarle alguno de nuestros hechizos. Al derrotarlo, este se desvanece entre una nube de sangre y caca, y nos deja otra mejora que nos da más vida máxima. Continuamos subiendo por la torre llena de enemigos, nos encontramos con los esqueletos pandilleros. No se vale, pinche juego injusto, estos güeyes traen acá rifles bien perrones y yo con una espada toda pinchurrienta. También encontraremos estas salas con un símbolo de cerradura enorme, en los cuales podemos transportarnos a otros lugares del castillo. Avanzamos un poco más, activamos este elevador y podemos volver un poco para obtener el alma del lobo, con la cual podemos transformarnos en Fede Lobo. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy un pinche loco, cabrón. No mames, pinche video, cabrón. Nah, no es cierto, no se crean, solo nos transformamos en un lobo todo guango que corre y ladra. Y casi hasta arriba encontraremos la torre del reloj. Los tesoros que vayamos recolectando a lo largo de nuestra aventura se usarán en diversas áreas para superar algunos obstáculos en específico. No mames, me faltó el aire, cabrón. También tendremos algunos enemigos que nos causan algún efecto alterado, como estos ditos demoníacos que nos causan maldición, o las gorgonas de color más claro que nos pueden petrificar, cabrón. Avanzando por la biblioteca encontramos a un viejo amigo de Alucard, el sin hogar, o el homeless para los Spanglish, con el cual podremos comerciar, comprar, vender. También podemos ver batallas contra los jefes ya derrotados, y tenemos el bestiario, el cual contiene a todos los enemigos contra los que hemos luchado y la ficha técnica de estos mismos, nivel, HP, fortalezas y debilidades, la experiencia recogida al derrotarlos, artículos que pueden dropear y una breve descripción de cada uno de estos. Este viejo vagabundo nos será de mucha ayuda durante nuestra travesía por este juegazo. También aquí podemos comprar la joya para abrir, la cual nos abre las puertas azules. Miren lo que me encontré por aquí, lo que a todos nos gusta, la chupas de Medusa.
Volvemos hasta donde está el transportador en forma de cerradura, lo cruzamos y seguimos avanzando hasta encontrar otra puerta azul, la cual podremos abrir gracias a la joya que le compramos al viejo pellejo. Y aquí nos topamos por segunda vez con María. No mames, qué pinche ricolino. La cual solamente nos dice que el castillo no lo recuerda tal como está, y Alucard le dice: a mí eso me vale verga. Y María se va. Bastante inútiles estos encuentros con María. Llegamos a la capilla real. Aquí deberemos de subir por el campanario, encontrando una placa de acero hasta la punta, y en el siguiente campanario un circón para vendérselo al indigente en la biblioteca. Y más adelante nos encontramos con otro boss, el hipogrifo, el cual la verdad está sumamente pendejo, ya que solo vuela, lanza fuego y le gusta comer miembro. Así que sin pena ni gloria me lo agarré a putazos, ni modo. Al hacer pollo frito al ave, esta toda mongola, tendremos nuestro tercer encuentro con María, la cual se impresiona en nuestras habilidades de combate al pelear con un pájaro falto de cromosomas. Esta nos pregunta si conocemos a Richter Belmont y nos pide que si llegamos a saber algo de él, se lo hagamos saber. Y nosotros le decimos: sí, pendeja, seguramente te vamos a mandar un WhatsApp, estamos en el año 1800, no chingues. Pero bueno, te avisamos si nos das un besito. Pero María se fresea y se va. Ni que estuvieras tan buena. Mientras más avanzamos nos percatamos que Castlevania no pasa en Transilvania, no, pasa en Latam, porque arriba de esta torre encontramos un machete. Como buen latameño nos vamos a agarrar a machetazos a cuanto cabrón se atraviese. Avanzando hacia el Castle Keep, subiremos estos elevadores y avanzaremos por este pasillo hasta encontrar una de las mejores habilidades del juego, el doble salto, el cual nos permite, pues, hacer el doble salto. Qué pendejo estoy. Volveremos a la biblioteca para enfrentarnos a otro boss, el cual la verdad yo ni pensé que fuera un boss, el Laser Demon, al que derroté demasiado fácil. Una mejora de vida más y seguimos hasta volver a la torre del reloj. Ahora sí, podremos cruzar ya que tenemos el doble salto. Entramos a esta torre llena de mecanismos, arpías y medusas culeras, y de recompensa por avanzar hasta el final nos dan una batalla contra el Rey Cuervo, el cual nos lanzará un chingo de cuervos, un montón de espadas y unas bolillas de magia, las cuales nos harán bastante daño. La ventaja que tenemos es que al golpearlo hacemos que retroceda, así que lo trabamos contra una pared hasta que le damos en su madre y nos dé nuestro pulquito alimentador de vida. Pero al seguir avanzando nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar que apareció Richter al principio del juego, pero este de momento es inaccesible. Así que retomaremos nuestro camino hacia las cavernas subterráneas que huelen a pura pipí, cabrón, en donde nos toparemos con este jefe. Es linda, Bob Esponja. El cual avienta un chingo de porquerías, únicamente destruyen a las lombrices y después háganle daño a las cabezas de los perros y conseguirán una mejora extra de HP y una capita toda chidota. Pero con esto también lograremos que el veneno que había esparcido por esta zona desaparezca, así ya podremos volver por donde vinimos. Siguiendo el pasillo más largo de las cavernas, nos encontramos a un indigente en una balsa, el cual dice que nos llevará a un lugar interesante para nosotros, a un chichero. Bueno, no es un table, pero encontramos la estatua de sirena con la cual podremos invocar a este cabrón, la cual les adelanto nunca usé para nada. Ahora tendremos que dar toda la vuelta para poder bajar aún más hasta llegar a la lucha contra el Cerbero, el cual únicamente lanza fuego por sus 3 cabezas, pero tengan cuidado ya que hace bastante daño. Como ya saben, lo derrotamos y nos da nuestra coquita bien helada, le damos un trago y fuga. Más adelante encontraremos a nuestra primera mascota, si así se le puede llamar, el cual es un diablillo enclenque y débil que nos ayudará contra los enemigos. Al menos ya no iremos solos, aunque la verdad este diablillo está bien pendejo, ya que está viendo que me están dando una chinga y no se mete. Pinche diablillo inútil. Continuamos bajando y llegamos a las catacumbas, en donde deberemos de atravesar pasillos bastante lúgubres y tenebrosos. Llegamos a un pasillo donde nos topamos con un chingo de abuelos que al madrearlos se calientan, ¿entienden? Porque al derrotarlos se prenden en fuego. Bueno ya, al final de este pasillo nos toparemos con uno de los jefes más icónicos de toda la saga, uno de los demonios mayores, Legión Perro, el cual comenzará atacándonos con infinitas oleadas de cuerpos sin alma y en bolas, así que deberemos irle golpeando para derribar la coraza de cuerpos que tiene alrededor, hasta así poder descubrir el cuerpo verdadero debajo de esta protección. Este nos lanzará rayos, los cuales tienen un daño bastante decente, pero brincando y golpeando lograremos derrotar al demonio en forma de testículo. Nos da nuestro respectivo boing de mango. Tendremos que volver hasta donde nos encontramos con María en este reloj, esperar a que la estatua de la izquierda se meta o usar la habilidad de parar el tiempo para poder subir y llegar a los cuarteles. De aquí podemos acceder al Coliseo, en el cual llegando al boss nos encontraremos con una gran sorpresa. Richter Belmont se encuentra aquí.
y nos invoca 2 enemigos, diciendo que deben destruir a quien sea que entre en su castillo, así que nos disponemos a darle pitote a estos 2 payasos. Al destruirlos, Alucard se da cuenta de que este personaje era sin duda un Belmont que se cree dueño del castillo, así que comienza a sembrarse aún más dudas en nuestro protagonista. Más adelante, encontramos la habilidad de poder transformarnos en un pedo, y así poder atravesar algunos lugares que antes no podíamos acceder. Así que ahora con esta habilidad deberemos ir a la biblioteca y atravesar con la niebla esta pared para poder encontrar el alma del murciélago, con la cual podremos transformarnos en murciélago todo chiquito y jodido, y así llegar a lugares más altos. Volvemos hasta arriba de una de las torres y usamos el murciélago para poder llegar hasta esta habilidad, la cual es bola de fuego. Con esta podemos lanzar pequeñas bolas de fuego transformado en murciélago. Continuamos avanzando, cruzamos la torre del reloj, y aquí deberemos de usar el alma del murciélago para poder cruzar hasta donde nos encontramos por primera vez con Drácula al principio del juego. Pero ¡oh, sorpresa! Aquí no estaba Drácula, nos encontramos con el mismísimo Richter Belmont, el cual nos dice que está intentando resucitar al Señor de las Tinieblas, pero Alucard le dice que el único que va a resucitar es a su chingada madre, así que comienza una pelea de 2 hombres pechudos y nalgones. Al derrotarlo, Richter dice que de esta forma termina la batalla entre humanos y vampiros y al fin es derrotado, cerrándose este ciclo al menos por un tiempo, y podemos ver cómo el castillo de Drácula es consumido por un haz de luz, el cual desvanece el castillo, dejando el horizonte sin esta imponente construcción. Después de esto, Alucard afirma que así como su padre, aquel Belmont, tomó el camino del mal y se despide de aquella vista hermosa. Pero eso fue apenas un final, cabrón. Aún queda bastante historia, así que continuemos partiendo madres vampíricas. Volveremos al mapa y continuaremos por esta entrada hacia arriba para llegar a otro sitio igual de ojete. Avanzaremos hasta llegar a una puerta bastante particular. Dentro de esta sala deberemos de luchar contra el Olrox, un jefe todo pedorro que se mueve como el Magician de The House of the Dead. Al bajarle una parte de su vida, se transforma en una lagartija escuálida y culera, la cual sirve como saco de boxeo. Así que un jefe más derrotado, y como recompensa nos darán el eco del murciélago. Volvemos a la zona donde luchamos contra Drácula. Al principio del juego usamos el murciélago y conseguimos el poder de niebla, con el cual podremos durar más tiempo en esta transformación. Avanzando un poco más entraremos a una zona de escaleras, en la cual al fondo de esta observaremos una figura igual a la de Guardado, pero de otro color, y al tocarla nos transporta a una pesadilla, perro. Donde Alucard se encuentra con su madre e intenta salvarla, pero su madre se niega y esta le dice que sus últimas palabras es que Alucard odia a la humanidad. Alucard comienza a darse cuenta que ella no actúa como su madre y efectivamente solo se trataba de una ilusión de la sucubo, así que Alucard se encabrona por hacerse pasar por su madrecita santa y ahora toca derrotarla, la cual es molesta ya que vuela y tendremos que saltar para golpearla. Esta usará un ataque en el cual invoca lanzas que salen de su cuerpo y se multiplicará en varias copias de ella, así que deberemos golpearlas para saber cuál es la real. Al derrotarla, esta sucubo se da cuenta de quién somos realmente, Alucard, el hijo de Drácula, y aunque pide clemencia, nuestro protagonista no la tiene con esta pinche demonio farsante y mentirosa. Volveremos al lugar del que fuimos transportados y obtendremos vaya recompensa de mierda. Ahora deberemos ir a las catacumbas a conseguir la rompepúas, para lo cual tendremos que cruzar un lugar lleno de picos y no se ve una chingada, y más adelante la encontraremos. Ahora con todos estos ingredientes debemos ir al campanario, equiparnos la rompepúas y atravesar este pasillo, y nos encontraremos con María, la cual nos pregunta si hemos visto Richter. Alucard le dice que se topó con un Belmont, pero era malvado, cabrón. Más malo que cenar sandía con leche, güey. Y no está seguro de si es a quien busca. María incrédula simplemente no lo acepta y se va. Y encontramos el anillo de plata. Ahora con ambos anillos volveremos donde está el gran reloj. Y aquí este pondrá sus agujas apuntando al piso y abrirá un pasillo secreto. Llegado abajo encontraremos a María de nuevo, la cual nos dice que teníamos razón. Richter es malévolo, pero ella cree que alguien debe estarlo controlando y Alucard comenta que deben detenerlo.
María está de acuerdo, así que nos entrega las gafas sagradas, con las cuales podremos ver más allá de las ilusiones. Así que volvemos a la cueva de hielo, rompemos un piso falso y encontramos de nuevo al perro que vive en su balsa toda jodida, el cual nos lleva hasta el símbolo santo que nos otorga protección bajo el agua. Tenemos que avanzar hasta este lugar donde usaremos la invocación del diablillo, el cual activará el botón y nos abrirá la entrada. Aquí dentro bajaremos y encontraremos el aro de Ares, el cual nos permite hacer más daño, pero también recibimos más. Usando el teleporter deberemos de volver hasta donde están los esqueletos de sangre, usar el murciélago para acceder a esta sala y conseguir la habilidad especial de lobo, la cual tampoco terminé usando y nomás la agarré por avaricioso. En esta parte, después de haber abierto todas las puertas del castillo, es momento de ir de nuevo a luchar contra Richter Belmont, pero esta vez con las gafas sagradas puestas. Al entrar todo se reproduce igual, es hasta el combate que logramos ver un pequeño orbe, el cual debemos destruir. Al romperlo, una ilusión de un vagabundo llamado Shaft se hace presente y nos dice que eso no debía pasar, pero aún así la resucitación de Drácula está casi lista, y es así que podemos ver encima del castillo en el que nos encontramos surge otro completamente igual, perro, pero este está de cabeza. Para esto llega María y agradece a Alucard por salvar a Richter, y este mismo confirma que quien lo controlaba se encuentra en el castillo al revés, y como decía el mismísimo Chabelo. Así que Alucard le pide a María que se lleve al Belmont, ya que nomás la anda cagando, y nuestro protagonista Ultra Nargón se encargará de lo demás. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que la historia continúa hasta prácticamente terminar este segundo castillo, y si me pongo a narrarlo completo el video quedaría demasiado largo, así que lo haré lo más resumido posible, únicamente poniendo habilidades necesarias para avanzar, jefes con algunas de sus mecánicas y la historia principal, vaya, únicamente lo más necesario. Avanzando un poco nos encontraremos con el primer boss del castillo al revés, un murciélagote bien horrible, el cual se hace bolita y nos golpea y lanza aire con sus alas. Al derrotarlo nos dropea el anillo de Vlad. Pura pinche basura dropean estos bosses. De igual manera, llegando al campanario, yendo hacia la derecha encontraremos otro boss, la Gorgona, la cual, pues fiel a la leyenda, nos petrificará, lanza rayos mientras estamos petrificados y cuenta con una espada y un escudo, los cuales traen de adorno ya que nunca los usa. Aunque con la habilidad de aventarle los chavos, solo hay que brincar y echárselos encima. No mames, qué pinche viejo tan pervertido. Y esta al derrotarla nos dará el corazón de Vlad. Volviendo donde luchamos con los primeros jefes, podemos enfrentarnos nada más y nada menos que contra el rey de las moscas, el demonio mayor, Belzebub, perro, el cual está colgado por unos ganchos y debemos ir desprendiéndole parte por parte. Pero no será tan sencillo. De su cuerpo brotarán unas pequeñas larvas, las cuales al pisarla nos pondrán en el estado veneno. Y también invocará unas pinches moscotas panteoneras, las cuales si estamos envenenados nos harán bastante daño. That's quite big. La verdad es que el diseño de este jefe para mí es sin duda alguna uno de los mejores o incluso el mejor de toda la entrega. Al derrotarlo nos dará nuestro jarabito mágico. De las cavernas de hielo podremos acceder a la puerta con forma de cabeza de perro, donde avanzando un poco más nos encontraremos de nuevo con una vieja amiga, la muerte, la cual nos pide que paremos lo que estamos haciendo, a lo cual nos negamos y le decimos que la vamos a putear por pinche ratera. La muerte estará spameando la invocación de muchas os pequeñas en el escenario, también nos lanzará algunas esferas de rayos y transformará estas mismas esferas en algunas armas diferentes. Al bajarle la vida, esta adoptará una forma o algo similar a una ave esquelética con dos guadañas pequeñas, las cuales lanzará hacia nosotros. Pero no importa cuántos trucos tenga, a punta de filerazo le damos en su madre y así obtenemos el tesoro, el ojo de Vlad. Ahora sí subimos a las catacumbas y entramos a la misma habitación donde luchamos contra Legión. Podemos enfrentarnos al jefe más difícil hasta el momento. Esta especie de Anubis ultramamado tiene muchísima vida, sus ataques son demasiado complicados de esquivar, pega muchísimo y es muy difícil de golpear. Nos tira patadas, con su mazo nos arroja rayos y algunas esferas de energía. Siendo honesto, batallé mucho para derrotar a este cabrón, me mató varias veces, algunas por difícil y otras por pendejo, pero después de un rato logré derrotarlo. Tanto pedo para que solo me diera esa mamada. Igualmente deberemos de derrotarlo para poder conseguir el tesoro de Nube Venenosa, el cual pues, bueno, ¿para qué lo explico? De camino a la torre encontramos de nuevo a la sala donde luchamos contra nuestra copia, y aquí encontramos a Frankenstein, el cual nos pega con un mazo, se hace bolita y ya. El jefe más ineficiente del castillo volteado. Al derrotarlo no torpean un pito de no es cierto, es el colmillo de Vlad.
Ahora tomando camino hacia las cavernas, rompiendo un techo, podremos avanzar por un pasillo donde al final encontraremos el penúltimo tesoro, el cual sirve para hacer daño con el radar en forma de murciélago. Y volviendo sobre nuestros pasos, también podemos acceder a una pequeña sala, donde nos encontraremos de nuevo con nuestro doppelganger, el cual solo lanza runas, golpea con la espada y se transforma en murciélago. La táctica de brincarle encima y pegarle igual que la primera vez funciona bastante bien. De nuevo nos damos una nalgada y conseguimos otro pulquecito para aumentar la vida. Por un camino hacia la derecha llegaremos a una puerta bastante particular, es diferente a todas las demás. Aquí dentro nos toparemos con otro boss, una pinche momia. Aquí se les acabó la imaginación. A ver, señores, lluvia de ideas para otro boss del Castlevania ese. Otro boss, sí. Yo, jefe, un rey que usa magia enorme e inmortal. No, eso aburre. No. ¿Qué tal un jinete espectral con una lanza enorme así, mamá? No, eso está culero, oiga. No. Oiga, ¿y una pinche momia sin chiste? Oh, excelente, Ramírez. Ascendido. Béseme, cabrón. Usamos la momia como papel para limpiarnos el beso de gorila y nos da el último tesoro del juego, que sería el hueso de Vlad. Y de esta forma tendríamos todos los tesoros. Obviamente no podemos dejar pasar la pelea que es puro fanservice. En el área del Coliseo tendremos una pelea contra 3 de los principales personajes de la saga Castlevania, perro. Grand Dynasty, Silfa Belnades, o Belnades, no tengo idea cómo se pronuncie, y el mismísimo Trevor Belmont. Estos resucitarán solo para luchar contra nosotros. La batalla es sumamente sencilla, no representa un reto. Lo que sí representa es que no importa en qué juego estemos, la sombra de entregas anteriores siempre estará entrelazada de una u otra forma con los personajes de otras entregas y otras épocas. Al derrotar a estos 3 nos dan una chelita bien helada. Y bien, ahora que ya tenemos los 5 tesoros de Vlad, es momento de ir donde el relojote, el cual de nuevo se moverán sus manecillas y abrirá un pasaje secreto. Tomamos el elevador y llegas al cuarto donde antes nos vimos con María. Ahora se encuentra el pordiosero oscuro Shaft, el cual felicita a Alucard y este confirma que fue él quien tomó posesión de la mente de Richter Belmont, ya que su plan era hacer pelear los cazavampiros entre ellos, y por eso tomó a Richter, ya que él era muy superior a los demás y no había nadie que pudiera vencerle. Así que luchamos contra este viejo pendejo, el cual se mete en una burbuja, invoca pequeños orbes y rayos para dañarnos, pero es fácilmente derrotado. Y dice que prácticamente todo está listo para que Drácula controle este mundo. Shaft se desvanece y un ojo en la parte trasera se abre, inundando todo en oscuridad, y es aquí donde al fin padre e hijo se reúnen. Alucard le dice a su padre que no puede permitir que siga aquí, y Drácula responde diciendo que Alucard siempre fue aliado de los humanos, a pesar de lo que le hicieron a su madre. Contexto: en algún momento antes de 1470, Lisa conoció a Drácula, y fruto de este amor nació Adrian Fahrenheit Yepes, o Alucard para los compas. Lisa creaba y suplementaba medicina para los enfermos de las pandemias, pero debido a los juicios por brujería en aquella época, Lisa fue enjuiciada y quemada en la hoguera, acusada de brujería. Lisa, antes de ser quemada, le dio unas palabras a Alucard para que se las diera a su padre. No odies a los humanos. Si no puedes convivir con ellos, al menos no les hagas daño, ya que a ellos les espera un arduo destino. O alguna mamada así, pero a Drácula le valió re contra verga y pues comenzó una guerra contra la humanidad como venganza por la muerte de Lisa. Ahora sí, volvamos con la historia que nos compete. Drácula le dice a su hijo que debe dejar esa parte humana y unirse a él para rehacer el mundo, pero Alucard se niega y en el nombre de su madre promete derrotarle. Así que la lucha comienza entre padre e hijo. Drácula adopta una forma demoníaca con 3 cabezas, enormes brazos y alas de murciélago. Si bien el jefe es bastante imponente, llega a ser relativamente sencillo. Buscamos un espacio donde golpearlo y hacemos el mayor daño posible. Repetimos esto hasta que logramos derrotarlo. Drácula, incrédulo de su derrota, le pregunta a Alucard cuáles fueron las últimas palabras de su madrecita chula, a lo que Alucard le responde lo que ya comentamos antes. Entonces Drácula pide perdón a Lisa, se despide de su hijo y se desvanece. Después de esto vemos de nuevo el haz de luz que hace desaparecer el castillo de Drácula, pero esta vez Alucard no está solo. También está Richter y María, los cuales tienen una plática bien pinche irrelevante, y después Alucard se despide por siempre, ya que la sangre del mal corre por sus venas y sería mejor que él desaparezca. A lo cual se marcha, y es así que María y Richter deciden volver, ya que todos los están esperando, seguramente con pastel y unas coquitas bien elodias. Estos dos son los 2 finales que yo saqué. El peor final donde Alucard se queda solo, y el final bueno donde Alucard se va y María y Richter también se retiran juntos. Aún quedarían 3 finales más. El malo nos pide derrotar a Richter Belmont con las gafas sagradas equipadas. En pocas palabras, ignorar por completo el orbe de control de Shaft y darle en su madre a Richter. En este final veremos únicamente a Alucard y María, donde el protagonista le dice a María que lo siente, pero Richter se lo llevó a la que lo trajo.
El final muy bueno, el cual se consigue terminando el castillo invertido como yo lo hice, pero explorando más del 196% de ambos castillos. Aquí únicamente cambia la escena final, ya que Alucard dice el mismo texto, que lo mejor es que se vaya para siempre, pero esta vez María va detrás de él para estar juntos y Richter se despide de ella. Y por último tenemos el final Belmont. Si nos creamos una nueva partida y en el nombre ponemos Richter, iniciaremos un juego nuevo usando a este personaje, con habilidades diferentes a las de Alucard. Este final se consigue llegando al castillo invertido y derrotando al hechicero oscuro Shaft, y aquí únicamente veremos a Richter en la lejanía, observando el lugar donde se desvaneció el castillo de Drácula, sin diálogo alguno. Pues muy bien gente, únicamente les resumí dos finales, ya que en eso se encuentra la mayor parte del contenido del juego. El castillo principal con sus respectivos jefes y el castillo invertido también con sus propios bosses. Los otros tres finales únicamente cambian la cinemática final, pero en sí el contenido del juego es el mismo. Así que con esto pudimos abarcar todo, la gran parte de contenido e historia de este gran juego. Yo creo que este era el perfecto final para Drácula, ya que tiene una redención, por así llamarlo, y se ve en una despedida muy emotiva. Eso hubiera sido un final magnífico y perfecto, pero pues sin él la saga se quedaría sin antagonista principal. Así que no había forma en que este fuera su final. Seguramente cometí algunos errores y el camino que tomé quizás no fue el más óptimo. También me habré dejado algunos secretos sin descubrir, armas sin conseguir u objetos que no pude recolectar, pero me esforcé por enseñarles lo más que me fuera posible para que ustedes disfrutaran del contenido principal y la grandiosa historia que este juego nos cuenta. Un juego increíble, lo recomiendo para aquellos que no lo hayan disfrutado aún y espero que esta nueva forma de narrar los videos les agrade. Si es así, déjamelo en la parte de los comentarios y pues sin más, así llegaríamos al final del video. Les agradecería que dieran like, se suscriban, compartan y activen la campanita para que el algoritmo de YouTube me trate bonito y pueda seguir subiendo este contenido para ustedes. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Cualquier recomendación, consejo o sugerencia pueden dejármela en la parte de los comentarios. Siempre estoy al pendiente de todo lo que quieran decirme. Esto fue Unión Joystick y nos escucharemos de nuevo cuando volvamos a encender nuestra consola y tomemos el control. Un abrazo fuerte gente y hasta otra. Bye.